puntuales con la gente que se ha conectado a horario. Vamos a comenzar el Ateneo Interclínicas que corresponde al mes de octubre. Agradecemos la presencia y la participación de todos los conectados en el día de hoy. En el día de hoy vamos a presentar un caso entre el Sanatorio Allende, que recibe el caso de la Clínica Reina Fabiola de la provincia de Córdoba. Así que le damos el paso entonces a Benjamín. Luego vamos a hacer un tiempo de análisis del caso, preguntas si hubiese dudas o aportes. Y finalmente Leticia y Martino nos va a dar la resolución de este caso. Así que Benjamín, gracias por estar con nosotros. Bien, hola, buenas noches a todos. Ahora voy a compartir pantalla. Bien, voy a detener el video acá para poder presentar sin inconvenientes. Mi nombre es Benjamín Prado, soy residente de primer año del Servicio de Infectología del Sanatorio Allende. Y bueno, hoy me toca discutir un caso clínico que nos presentó el servicio de la Reina Fabiola. Bueno, el motivo de consulta de este paciente era tos y disnea. Es un paciente masculino de 45 años. Consultó por guardia por presentar fiebre asociada a tos con expectoración mucopurulenta, disnea progresiva, clase funcional 3 y pérdida de peso de aproximadamente 3 meses de evolución. El paciente relata que tuvo una internación previa en otra institución por neumonía, por lo cual recibió tratamiento antimicrobiano empírico en su momento con ampicilina sulbactam, que tuvo una mejoría parcial de la sintomatología siendo dado de alta. Por persistencia sintomática volvió a la consulta y se le indicó levofloxacina por 7 días sin mejoría. Bueno, este paciente como antecedentes patológicos relevantes tiene espondilitis anquilosante, que fue diagnosticada a los 14 años a partir de un cuadro de uveitis. Él está en tratamiento con adalimumab, 40 miligramos subcutáneo. También aporta en anamnesis que tiene una PPD positiva de 15 milímetros y que se encuentra en tratamiento profiláctico con isoniazida, 300 miligramos cada 24 horas, por un diagnóstico de tuberculosis latente. Él niega antecedentes alérgicos, tóxicos o quirúrgicos. De los epidemiológicos, se recabó que reside en Córdoba Capital, que es administrativo, un paciente que está casado y niega haber tenido contacto con mascotas. Al examen físico, 75 latidos por minuto, su frecuencia cardíaca normal, 130-80 de tensión arterial, estaba afebril, con una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno 93%. Al examen neurológico, el paciente estaba lúcido, no tenía focalidad neurológica y signos de irritación meningia, pares craneales normales, tenía fuerza y sensibilidad conservada. En el examen respiratorio, eh, vemos que tiene murmullo vesicular positivo, se ocultaban crépitos húmedos en ambas bases pulmonares y en campo medio pulmonar derecho. Tenía una mecánica respiratoria aceptable. Al examen cardiovascular, sin particularidades, normofonéticos, no se ocultan soplos, no tenía edemas ni presencia de incurgitación yugular. Al examen abdominal, sin particularidades, un abdomen blando, depresible, no doloroso. Este, bueno, y la piel y mucosas no presentaba lesiones en ese momento. Estos son los métodos complementarios a la analítica. 10.300 leucocitos, una fórmula de 77% de neutros, 16% de linfocitos, una eritrosedimentación de 37, una PCR de 26, urea de 40, creatininemia de 1,19, ionograma normal. Nos aportan en el caso radiografía de tórax de frente y un ataque de tórax.
Se puede ver que tiene un infiltrado alveolar, tiene broncograma aéreo a nivel de la región posterior de ambas bases y del lóbulo medio del campo pulmonar derecho. Bueno, nosotros lo discutimos en el servicio, eh, pensamos que es necesario hacer sugerencias en cuanto a la anamnesis, hacer hincapié en viajes recientes o previos, contacto con animales ajenos o silvestres, indagar sobre los contactos familiares, cómo es el historial de vacunación del paciente, si recibió tratamientos previos con inmunosupresores o corticoides y por cuánto tiempo, si tuvo tratamientos o infecciones previas en el pasado y la duración de ese tratamiento con isoniazida y también la exposición ocupacional o ambiental a factores de riesgo. Bueno, discutimos y llegamos a la conclusión de que estamos ante dos diagnósticos sindrómicos, un síndrome consuntivo y un síndrome infeccioso pulmonar crónico en paciente inmunosuprimido. Hicimos diagnósticos diferenciales, en grandes rasgos, enfermedades infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, etiologías bacterianas, virales y fúngicas, y de las no infecciosas, neoplásicas o medicamentosas. Eh, bueno, uno de los diagnósticos diferenciales fue la infección por micobacterias no tuberculosas, por ejemplo, el complejo Mycobacterium avium. Lo que tenemos a favor es que es un paciente que es inmunocomprometido en este tratamiento de larga duración con este biológico. Tiene como positivo un cuadro crónico de tos, fiebre, pérdida de peso, de evolución lenta, suelen ser característicos de estas micobacterias no tuberculosas, como el Labium o el Kansasi. Algo a favor es que tuvo mala respuesta a antibióticos convencionales. En cuanto a los hallazgos radiológicos, como positivo los infiltrados alveolares bilaterales, ausencias de cavitaciones típicas de tuberculosis, y todo esto puede ser compatible con este tipo de infección que tienden a producir bronquiectasias, opacidades nodulares difusas. Eh, Como punto en contra, bueno, la profilaxis con isoniazida, eso reduce el riesgo de una TBC activa, lo que podría hacer más improbable la presencia de las micobacterias. Que tenga ausencia de cavitaciones, falta de linfadenopatía significativa. A menudo este tipo de infecciones causan linfadenopatías, pero bueno, estas no están presentes en el paciente. Eh, Nos parece acorde sugerir como métodos diagnósticos complementarios un cultivo de esputo y un BAL para micobacterias no tuberculosas, para poder realizar la tinción de Cell-Nielsen, solicitar PCR específica, un panel respiratorio FILM-Array. Eso sería algo. Este es un artículo que encontramos y nos pareció pertinente mostrarlo acá. Habla sobre la incidencia de infecciones por micobacterias no tuberculosas en pacientes tratados con adalimumab, que es el biológico que usaba el paciente. Aunque no está completamente cuantificada, sí se han reportado como significativamente aumentada la comparación con la población en general. En un estudio de casos, adalimumab estuvo implicado en aproximadamente 8% de los casos de infecciones entre los pacientes bajo terapia con inhibidores anti-TNF. Las infecciones por micobacterias no tuberculosas tienden a ser más comunes en estos pacientes con inmunosupresión crónica y como aquellos tratados por largo tiempo con adalimumab. Planteamos también como diagnóstico diferencial una tuberculosis activa, a favor, bueno, la prueba de la Mantux positiva con 15 milímetros, que el paciente esté en un estado de inmunosupresión crónica por el biológico, eso aumenta el riesgo de reactivación de la tuberculosis latente, síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre crónica, imagen de infiltrados alveolares compatibles con tuberculosis. Lo que no tiene a favor es que, bueno, el paciente estaba en profilaxis con isoniazida, entonces eso reduce, aunque no elimina la posibilidad de una reactivación de la tuberculosis. Falta la evidencia radiológica típica, o sea, la formación de cavitaciones, nódulos en los vértices pulmonares. Y también falta la linfadenopatía, que suele ser significativa en estos casos. Como método diagnóstico,
nos parece apropiado solicitar una vaciloscopía en un esputo seriado, cultivo de esputos, si está la posibilidad de solicitar un VAL para hacer PCR para TBC, solicitar FilmArray, tinción Nielsen, cultivar, si se puede tomar para mandar anatomía patológica, sería de mucha ayuda. Otro diagnóstico diferencial puede ser infecciones oportunistas, hongos, en este caso Aspergillus e Histoplasma. A favor, el uso de un biológico como el adalimumab, eso predispone a las infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos, que tenga un curso crónico con mala respuesta a antibióticos y fiebre prolongada, que tenga antecedentes de una neumonía previa mal resuelta, eso también es compatible con infecciones fúngicas. Lo que no tiene a favor es que la saturación de oxígeno estaba relativamente conservada y esto no suele ser típico en infecciones fúngicas avanzadas, suele estar peor. La ausencia de lesiones cavitarias o masas pulmonares en la tomografía, que a veces suelen acompañar las infecciones fúngicas. Nos parece pertinente en este caso solicitar hemocultivos por lisis, solicitar un VAL para cultivo y pedir galactomanano, y si está la posibilidad de un antígeno urinario para histoplasma. Nos planteamos también como diagnóstico diferencial una infección por bacterias atípicas, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia psittaci, Legionella pneumófila. Eh, bueno, a favor tiene que es un cuadro subagudo crónico que cursa con tos, fiebre y que ha tenido mala respuesta a tratamientos antibióticos convencionales. Recordemos que inició con ampicilva y después con levofloxacina. Una bronconeumonía con compromiso de ambas bases en la tomografía, eso también suele ser compatible con este tipo de infecciones, eh, pero el paciente no reporta viajes recientes o exposición a factores de riesgo, como haber tenido contacto con aves o agua contaminada, pensando en una clamidia psittaci, una legionela neumófila en ese caso. El paciente tiene ausencia de síntomas extrapulmonares que a veces suelen acompañar este tipo de infecciones atípicas. Y bueno, en este caso sería pertinente pedir serologías, antígeno urinario para legionela, de estar disponible, cultivo para bacterias atípicas. Eso sería de mucha ayuda. Otro diagnóstico diferencial, también otro oportunista como el Pneumocystis jirovecii, el PJ, es un paciente que está en inmunosupresión debido al biológico en un tratamiento prolongado, tiene antecedentes de tener infecciones pulmonares crónicas y síntomas respiratorios persistentes, aunque hay ausencia de hipoxemia grave y falta de imágenes radiológicas que son típicas, como el vidrio esmerilado o consolidaciones intersticiales. Sí sería pertinente solicitar PCR para PJ, ya sea un cultivo de válvula en esputo, eso ayudaría mucho. También nos planteamos una neumonía bacteriana que sea resistente a los tratamientos indicados por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, que incluye METR, Klebsiella pneumoniae. Este, al ser un paciente en tratamiento con adalimumab, lo inmunosuprime y eso aumenta la susceptibilidad a infecciones bacterianas. Eh, Averiguamos que el uso prolongado de isoniazida también podría afectar la flora pulmonar y dar lugar a las otras infiltrados alveolares con broncogama aéreo, también suele ser típico, pero hay ausencias de cavitaciones, abscesos o derrames pleurales, y esto se ve en infecciones bacterianas graves. Y discutimos mucho esto, pero hay relativa estabilidad respiratoria, una saturación de oxígeno del 93%. Sería pertinente, bueno, solicitar hemocultivos, solicitar un VAL, un toma de esputo, pedir procalcitonina, antígeno urinario para neumococo, poder hacer un panel respiratorio FilmArray sería de mucha ayuda.
Bueno, también nos planteamos virales con afectación respiratoria, como el virus sincitial respiratorio, influenza y citomegalovirus. Un paciente con inmunosupresión, fiebre y tos persistente, mala respuesta a antibióticos, que posee infiltrados pulmonares difusos y consolidaciones bilaterales, eh, bueno, nos parece que sería un diagnóstico también acorde. Eh, lo que tiene en contra es que es un paciente que tiene una saturación de 93% relativamente alta. Este tipo de infecciones virales graves suelen tener más problemas de saturación. Expectoración purulenta suele ser más común en las infecciones bacterianas, aunque puede estar presente en algunas virales cuando se han sobreinfectado. Y hay ausencia de síntomas típicos, la congestión nasal, la rinorrea, las mialgias. Acá sería fundamental pedir un panel de virus respiratorio, solicitar PCR para citomegalovirus en sangre, eso también sería de mucha ayuda. Con respecto a los diagnósticos diferenciales en etiologías no infecciosas, nos planteamos que podría ser una neumonitis por fármacos, ya sea por adalimumab o isoniazida. El uso prolongado de ambos fármacos y la cronología son compatibles con este cuadro. Eh, En contra tenemos que el paciente presenta fiebre y expectoración purulenta y eso sugiere más una infección activa. Tampoco hay hallazgos radiológicos característicos de una neumonitis. Nos planteamos la neumonía organizada criptogénica. A favor tiene su cuadro crónico con los infiltrados pulmonares. En contra, bueno, fiebre y expectoración, que también no son características de este tipo de patología. Neoplasia pulmonar, paciente presentó pérdida de peso significativa, una disnea progresiva. Lo que tiene en contra es que es un paciente relativamente joven, 45 años, joven para un cáncer de pulmón. Hay ausencia de nódulos o masas que, bueno, nos puedan orientar más. También nos planteamos la neumonía eosinofílica. Los pacientes que tienen una exposición prolongada al adalimumab puede causar esta reacción. Hay persistencia de los síntomas, tos y disnea, ausencia de mejoría con el tratamiento antibiótico. En contra, bueno, su expectoración purulenta, fiebre prolongada. eh, las imágenes en este tipo de las neumonías eosinofílicas suelen mostrar opacidades migratorias difusas y esas claramente no están presentes acá. Nos planteamos linfoma pulmonar por la pérdida de peso progresiva del paciente, que esté en inmunosupresión, con inmunomoduladores como el adalimumab, y bueno, la persistencia de los síntomas que no mejoran con el tratamiento antibiótico. Aunque no se mencionan masas pulmonares claras en los estudios, los infiltrados pulmonares bilaterales sí pueden ser compatibles con una infiltración linfomatosa. Lo que tiene que también es un paciente joven, de 45 años, hay ausencia de linfadenopatías. Entonces, bueno, nos planteamos también la sarcoidosis pulmonar. Tenemos un paciente que posee infiltrados pulmonares bilaterales difusos, que son compatibles con la sarcoidosis. Estos pueden presentarse con granulomas no calcificantes en el pulmón, tiene un curso crónico, se presenta con síntomas generales como los descriptos, falta de respuesta a los antibióticos, su inmunosupresión. Bueno, todo eso nos orienta. En contra, que la fiebre no es un síntoma predominante en la sarcoidosis, hay ausencia de linfadenopatías. Las enopatías biliares y mediastínicas son un hallazgo clave en la sarcoidosis, bueno, en este caso no se han reportado. La expectoración purulenta no suele ser una característica de la sarcoidosis, que suele producir ya más que todo una tos que no es productiva, que es seca. Y bueno, ahora doy lugar a que bueno, los especialistas puedan discutir el caso y bueno, quedo atento a la resolución del servicio de la reina Fabiola. Muchas gracias. Bueno, Benja, gracias la presentación, muy bien, muy ordenada. La verdad que es un desafío porque el cuadro pulmonar, infiltrados, un paciente inmunocomprometido, hay muchas cosas para debatir y discutir. Un poco en el tema de tuberculosis, ahí que no tiene la forma típica, no tiene adenopatías, un paciente inmunocomprometido quizás
es esperable que no las haga o no las tenga por la- el déficit inmunitario que tiene el paciente. Así que sobre todo en estos pacientes que utilizan estas drogas eh, anti-TNF o moduladores de la respuesta inmunitaria, todo lo que son factores de necrosis tumoral y respuesta inmunológica, interleuquina 6 por ahí la formación de cavernas o adenopatías pueden ser mucho menos frecuentes o verlos de formas extrañas. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte o algún comentario al respecto. Hola, ¿cómo andan? Yo también soy compañero de Benjamín. Gracias, Benja, también por la presentación. Me parece que estuvo bastante buena. Y bueno, sí, haciendo hincapié principalmente, el fuerte que creo que tiene el caso que nos habla es de un paciente que está bajo un tratamiento con adalimumab, ¿sí? Un paciente que tiene un inhibidor de factor de necrosis tumoral, anti-TNF, y aunque, bueno, obviamente es importante para manejar enfermedades como es la que tiene el paciente, que controle la inflamación, a su vez puede comprometer parte de la respuesta inmune, como todos estos otros biológicos que cada vez están más en auge y cada vez nosotros entramos más tanto en la prevención o, bueno, en la curación en el caso de que tengamos infecciones. Principalmente, obviamente, siempre va a alarmar la tuberculosis. Yo creo que por eso el paciente debe haber estado monitoreado con esto de que nos comentan en el caso de la PPD para tener en cuenta la tuberculosis, aunque como decía el doc recién, no, capaz que no sea tan en este caso, pero bueno, es un factor importante infeccioso a tener en cuenta, como así otras infecciones, digamos, a nivel de infecto, hablando de infecciones bacterianas comunes o micóticas o hasta virales que se han reportado que tienen una incidencia importante en estos tipos de patologías a nivel infeccioso, ni hablar de otras causas también. Otra cosa a remarcar que me iba dando cuenta que es muy importante que en estos pacientes, si bien estamos ahora en un Ateneo de interclínicas de infectología, es muy bueno la participación interdisciplinaria de los distintos servicios. Este paciente no es solamente un paciente infectado, sino que es un paciente que viene manejado por otros servicios, servicios de reumatología, servicios obviamente que si tuvo una internación va a estar presente clínica médica, supongo como de sostén, o eventualmente si evoluciona para peor, una unidad de terapia intensiva, paciente que también puede estar involucrado a otros servicios de neumonología y en caso de un enfoque multidisciplinario, realmente el trabajo para tanto pensar y hacer un esclarecimiento diagnóstico es muy bueno, también para no agarrar y pedir un arsenal de cosas por pedir, sino que ir pensando y ir viendo. Obviamente que nosotros por diferentes patologías de diagnóstico diferenciales sugerimos obviamente algunas cositas que nos orientan al diagnóstico diferencial que estamos haciendo. Otra cosa que, no me oyas Benja, pero ahí lo estuve pensando y que esto me lo enseñó la doctora Bottiglieri, que en un paciente inmunocomprometido pedimos nosotros no tenemos firma reina en el Allende, pero bueno, nos ayudamos con la reina. Pero teniendo en cuenta que es un paciente inmunocomprometido, a veces si queremos hacer un diagnóstico microbiológico, además de un panel respiratorio en un VAL que se puede pedir de FilmArray, teniendo en cuenta el inmunocompromiso, como decía y demás, podemos también pensar, esto me lo enseñó la doctora Bottiglieri, en pedir un panel de sepsis. Si bien el paciente creo que no estaba en condiciones de sepsis, un panel de sepsis para FilmArray abarca o tiene mayor rédito en el contenido de algunas otras etiologías que podrían orientarnos para hacer justamente el esclarecimiento diagnóstico. Y por último, nada más comentar básicamente que, bueno, los datos esos que obviamente por ahí se ocultan para estos interclínicas, muy importante por ahí indagar en lo que es la epidemiología, desde el inicio, digamos, desde la epidemiología, desde la anamnesis en realidad, por así decirlo, desde un paciente que se interna con
que seguramente haya estado estudiado, pero desde un paciente que se interna con una neumonía, ya sea grave o compleja, tener, por ejemplo, algo de base es una serología para HIV, como así otros estudios, datos epidemiológicos, de dónde viene, cuánto tiempo tomaba la medicación, si esto sí fue siempre la misma, si la profilaxis con isoniazida fue tanto tiempo o no, son todas cuestiones que obviamente que quizás estén ocultas en este momento, realmente nos ayuden mucho al esclarecimiento diagnóstico. Solamente eso para aportar. Y gracias, Benja, muy buena la discusión. Gracias, Mati. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, Matías. Bueno, gracias. Si quieren pasamos a la resolución, lo veo a Leo. Me gustaría Pará, pedirle que haga comentarios, pero no sé si me va a spoilear el resultado. sí, no, no, y bueno, yo conozco obviamente el resultado. No sé si se escucha bien porque anda medio mal el internet. Te Sí se escuchamos escucha. bajito, pero sí se escucha. Bien, mira, no voy a decir nada del resultado. En realidad, cuando uno escribe caso clínico, lo que uno intenta es ver qué quiere transmitir con el caso clínico este. Y lo que escribimos ahí fue cómo, no, cómo yo lo recibí en el consultorio. Esos son todos los datos que yo tenía del consultorio, que en ese momento hacía consultorio los viernes, y recibí un paciente inmunodeprimido con una neumonía crónica, ¿no? Porque así lo categorizamos, más de 4 semanas de síntomas, radiografía patológica, clasificamos neumonía crónica, y dentro de ese cuadro tenemos obviamente todas las etiologías que ustedes describieron. Lo que me quedarían fuera a mí serían las bacterias comunes, como las multiresistentes, y los virus, porque eso generalmente produce neumonía aquí en la comunidad, que se puede agravar en el tiempo, pero si se sabe el paciente mucho peor. Por lo cual, uno no es que lo descarte porque esto es medicina, sino que se aleja un poco la probabilidad de diagnóstico. En ese momento del caso clínico, no le voy a decir yo, pero no existía el FilmArray, pues fue un paciente que ya llevaba unos años. El FilmArray para el respiratorio se aprobó en el 2015 y este paciente es previo, así que en ese momento no contábamos con FilmArray, pero sí, obviamente, en un paciente con neumonía crónica que viene de una internación, que viene rebotando por las guardias, y que ya viene con algunos criterios de gravedad según ATS-IPSA, como el compromiso bilateral. Si bien no tenía 30 de frecuencia respiratoria, pero tenía 25, si bien no saturaba menos de 90, pero saturaba menos de 24, son todos parámetros que me pueden hacer a mí decir, bueno, este paciente, si viene es viernes a la tarde, lo voy a tener que dejar internado. Si viene el paciente viene al consultorio caminando, hay que hacer un diagnóstico porque ya tuvo una internación previa y ya tiene varias consultas y no se llega al diagnóstico. Ya tuvo tratamientos adecuados para gérmenes comunes como neumococo, porque estuvo con antisulva y estuvo con levo, y tuvo también un tratamiento adecuado para gérmenes atípicos, porque estuvo con 7 días de levofloxacina. Así que eso no deberían ser probablemente los de producción del cuadro. Así que bueno, quería comentarlo que por eso los datos llegaron hasta ahí, porque creo que no hay en la bibliografía una estrategia de valoración de neumonías crónicas en pacientes inmunodeprimidos. Y intentamos a pedir así, según los recursos que tengamos y según lo que en ese momento nos acordemos, pero no hay una cosa ordenada para no olvidarse nada. Eso nomás, Fede. Sí, Leo, excelente el concepto del porqué del caso, me encantó, la verdad que sí, y está bueno porque todos los pacientes con este tipo de neumonías inmunosuprimidos tienen cosas distintas, no es lo mismo un inmunosuprimido por VIH que por una droga biológica, que por un trasplante, cada uno tiene su posibilidad diagnóstica más frecuente quizá, o una epidemiología totalmente distinta, así que bueno. La verdad que ahora nos queda bien el concepto del porqué del caso, así que muy bueno, Leo. Te felicito por la elección. Así que bueno, vamos a darle paso a Leticia que nos va a dar la resolución. Vamos a compartir. ¿Ve la pantalla completa ahí? Ahí estamos, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, yo soy Leticia Di Martino, soy residente de la Reina Fabiola
Y bueno, justamente por todo lo que comentó Leo recién, fue que trajimos este caso para discutir en conjunto. Se trata, vamos a hacerlo resumido, pero se trata de un paciente de sexo masculino de 45 años, oriundo de Córdoba capital, que como antecedentes personales patológicos tenía una espondilitis anquilosante, un diagnóstico que se hizo a los 14 años cuando había presentado una uveitis anterior. Recordemos que la espondilitis anquilosante es una espondilortropatía axial que es crónica e inflamatoria y es una de las más frecuentes y que, tal como ya explicaron los chicos, es inflamatoria y requiere muchas veces de tratamiento inmunosupresor. Fue por eso que se le realizó todo un screening y dentro de ese screening se encontró esta PPD positiva, para lo cual se encontraba bajo tratamiento con isoniazida, 300 miligramos al día. Se inició tratamiento con un anticuerpo monoclonal, que es un anti-TNF-alfa, que es el adalimumab, que se lo hacía de manera subcutánea cada 15 días. El motivo de consulta de este paciente fue disnea y tos, pero su historia era un poco más larga y nos refería que había tenido una internación en otra institución, para lo cual había cumplido tratamiento con ampicilina sulbactam por una neumonía de la comunidad, recibiendo el alta, y a posterior requirió de una nueva consulta por persistencia de la sintomatología, también cumpliendo tratamiento por 7 días con levofloxacina. En una tercera consulta, que fue la que realizó en nuestra institución, refería fiebre de larga data, pero que en las últimas semanas se había hecho más persistente, asociada a tos con expectoración, mucopurulenta, con disnea progresiva, ya en los últimos días de clase funcional 3, asociada a pérdida de peso e importante astenia de aproximadamente 3 meses de evolución. Al examen físico, lo que teníamos en cuanto a los signos vitales era una frecuencia respiratoria de 25, estaba como ahí al límite, y una saturación aire ambiente del 93%. En el examen neurológico no tenía nada alterado, pero es importante destacar que no tenía signos de foco motor ni signos de irritación meningia, y todo el resto se encontraba sin particularidades. El examen cardiovascular también sin hallazgo, y sí a nivel respiratorio se ocultaban crépitos en ambas bases pulmonares y también en campo medio del pulmón derecho. A nivel abdominal, sin ningún hallazgo de relevancia y tampoco se evidenciaban lesiones en piel. Por guardia se le solicitaron algunos métodos complementarios, como un laboratorio, que dentro de lo más a renombrar, digamos, que tenía unos parámetros inflamatorios un poco elevados, con un eritro de 37 y una PCR de 26. El resto, normal. Se le solicitó una tomografía en contexto de un paciente con antecedentes de estar bajo tratamiento con biológicos, y se encontró que tenía infiltrados alveolares con broncograma aéreo en ambas bases pulmonares, principalmente en el segmento posterior, y también en campo pulmonar medio del pulmón derecho. Entonces, en contexto de un paciente inmunocomprometido, que ya venía con un cuadro de fiebre asociado a síntomas respiratorios de 3 meses de evolución, fue que lo interpretamos como una neumonía crónica, y a tener siempre presente que tranquilamente podríamos estar frente a una enfermedad oportunista por el tipo de paciente que presentábamos. Se decide entonces su internación, se pidieron distintos métodos complementarios, dentro de ellos se pidieron serologías para VIH, hepatitis B, hepatitis C y VRL, todos negativos. Se le solicitaron otros cultivos, como hemocultivos por 2, sin desarrollo, un hemocultivo por lisis, también sin desarrollo, y cultivo de muestra respiratoria con esputo seriado, sin desarrollo tanto para gérmenes comunes como para bacilos ácido alcohol resistentes. Se le solicitó además inmunodifusión para hongos, también fueron todos negativas. Y por este motivo fue que se decide hacer una fibrobroncoscopía para toma de muestra de lavado bronquialveolar, y se le solicita para ello cultivo, también para gérmenes comunes y VAR sin desarrollo, PCR para micobacterias de tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, también negativas, y un examen directo para neumocistis, que en ese momento no se veían lesiones o elementos compatibles. En ese momento nosotros no contábamos con la PCR para neumocistis. Y llega un resultado de una antigenemia para Cryptococcus neoformans con un resultado positivo, y es importante aclarar que en pacientes inmunocomprometidos las pruebas para la antigenemia para este hongo, tanto ya sea prueba por aglutinación o pruebas de flujo lateral por inmunocromatografía, que es con la que contamos en esta institución, tienen una sensibilidad y una especificidad que superan el 95%. Y el hallazgo de esto nos obliga siempre a buscar la enfermedad. Entonces llegamos a un diagnóstico de una criptococosis pulmonar. Empezamos tratamiento con fluconazol a dosis de 1.200 miligramos al día por 14 días, asociado a anfotericina B liposomal, 3 miligramos kilo día, como tratamiento de inducción,
con una buena evolución del paciente y se le otorga el alta institucional para cumplir de manera ambulatoria el tratamiento de consolidación y de mantenimiento con fluconazol. Entonces, como para hablar un poquito de criptococosis pulmonar, el criptococo es un hongo capsulado, que es un microorganismo que se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial. Se encuentra especialmente en el suelo y en hábitats donde hay animales, sobre todo aves, y la mayoría de los casos reportados en humanos son dados por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. La adquisición de esta patología se produce habitualmente por inhalación de este hongo y siendo el pulmón uno de los órganos diana clave a tener en cuenta. Si bien tiene una alta afinidad por el sistema nervioso central y capaz estamos más acostumbrados a ver esta patología generando una meningoencefalitis por cripto y no tanto la afección a nivel pulmonar, pero siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Ese es un mapa de un estudio que se hizo en el 2022 de criptococosis pulmonar y cómo las distintas variantes de cripto se encuentran distribuidas. Siendo en América del Sur principalmente el Cryptococcus neoformans, la variante B1, y en la forma de Cryptococcus gattii, que es el BG2. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar asociados a esta patología, personas que viven con VIH, principalmente aquellos que tienen un recuento de CD4 por debajo de 100, pacientes con trasplante de órganos sólidos, linfomas u otras enfermedades hematológicas, pacientes bajo corticoterapia prolongada, diabéticos o pacientes con EPOC o enfermedad renal crónica, y pacientes bajo tratamiento con anticuerpos monoclonales. Todos estos factores pueden coexistir, obviamente, y potenciarse en alguno de los casos. El adalimumab fue un fármaco que se autorizó por la FDA en el año 2002 y fue en el 2011 que se describió o se reportó por primera vez un caso de criptococosis pulmonar asociada al adalimumab. Como ya dijeron los chicos, este es un fármaco, es un anticuerpo monoclonal, es un anti-TNF-alfa, y como sabemos, el factor de necrosis tumoral alfa es partícipe en todo lo que es la fisiopatología, digamos, de las enfermedades infecciosas, principalmente de las fúngicas. Entonces, al tener un anticuerpo monoclonal que me bloquea la actividad del factor de necrosis tumoral alfa, genera una disminución de la actividad de las células T y con esto la predisposición para enfermedades por hongos y en este caso por criptococo. Este es un estudio retrospectivo que se hizo en cerca de 9.000 pacientes. En realidad eran 9.000 pacientes que tenían artritis reumatoidea y que estaban bajo tratamiento con distintos inmunosupresores, dentro de los cuales se encontraban algunos anticuerpos monoclonales, y se trató de buscar cuáles eran los factores de riesgo que se encontraban asociados en estos pacientes a la infección por criptococo. Y se pudo evaluar que en 20 pacientes que habían tenido infección por criptococo tenían una alta prevalencia de enfermedad renal crónica y de tratamiento con anticuerpos monoclonales, y de ellos el adalimumab. A la hora de hablar del diagnóstico, tenemos muchas herramientas para hacer el diagnóstico, siendo el cultivo el gol estándar, pero también tenemos otras pruebas, como es en el caso de nuestro paciente, en el que se puede realizar antigenemia, lo cual nos ayuda mucho porque al tener una alta sensibilidad y especificidad nos obliga siempre a buscar la patología. Y algo a tener siempre en cuenta es que en pacientes inmunocomprometidos, que tenemos un cuadro de criptococosis pulmonar, estamos obligados siempre a poder descartar o no la presencia de una criptococosis diseminada, lo cual nos obliga muchas veces a revisar otros cultivos, como son los hemocultivos, y en caso de tener manifestaciones neurológicas, hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Para hablar un poquito del tratamiento, esta es una guía que salió en febrero del 2024, publicada en la revista Lancet, que fue publicada por la Confederación Europea de Micología. Habla del tratamiento y el manejo de estas infecciones, y si bien hay muy pocos estudios que hablan de cómo tratar la criptococosis pulmonar, muchas veces se extrapola el tratamiento de la misma al tratamiento que hacemos para la meningitis por criptococo. Entonces, clasifica a la criptococosis pulmonar en severa, leve, moderada, y en aquellos casos de criptococosis severa se sugiere hacer el tratamiento que se hace regularmente como para la meningitis por cripto. Fue el caso de nuestro paciente, que hicimos un tratamiento de inducción con anfotericina B, y no tenemos flucitocina en nuestro caso, pero sí usamos el fluconazol, y luego siguió la fase de consolidación y mantenimiento con fluconazol. En cuanto al pronóstico, las tasas de mortalidad por esta patología
por suerte están en mejoría en este último tiempo, pero en realidad varía mucho del paciente con el que nos encontramos, porque todo va a depender de su estado inmunitario y obviamente de las comorbilidades que tengan asociadas, y si ha tenido o no una criptococosis diseminada o compromiso meningio recurrente. Y eso es todo. Bueno, excelente el caso. Muy, muy interesante, la verdad. Eh, ¿Anduvo bien el paciente? Sería la pregunta. Supongo que Leo lo debe tener más en mente. Supongo que se habrá curado. Sí, no, el paciente anduvo muy bien. Voy a confesar algo que en realidad estábamos, como dijo Leti, obligados a hacer una punción de un par para descartar una meningoencefalitis, pero como el paciente en realidad no tenía ningún síntoma neurológico, no tenía cefalea nada y el tratamiento iba a ser igual, así que al paciente no lo punzamos. Aunque las guías recomiendan, uno deprimido, obviamente descartar lo que es meningocefalitis por cripto, porque si hay hipertensión, obviamente la craneana tiene que estar de funciones repetidas, etc. Pero en este caso nosotros no lo punzamos, hizo las 2 semanas de AMPO y tomar, siguió con el flujo y posteriormente suspendimos, cuando cumplió el tratamiento de mantenimiento, suspendimos fluconazol y el paciente permaneció asintomático, creo que lo siguieron hasta reumatología, hasta el 2020, no me acuerdo de Leti hasta Sí, qué año. 2020-2021. Sí. Hasta ese momento fue paciente hospitalario, pero después no volvió a tener problemas. Así que bueno, fue en definitiva una neumonía, etapa así como una neumonía crónica, que tocó con neoforman. Tampoco crecieron las levaduras en el lavado broncoalveolar, o sea que el único método diagnóstico positivo fue el antígeno para cripto y la respuesta también, ¿no? Porque el paciente se curó. Así que bueno, le quería traer esto de acorde porque bueno, esos casos de neumonía crónica generalmente nos llegan al consultorio como los signos febril prolongado, con muchos estudios hechos, y sin mejoría del paciente, entonces uno tiene que tomar esa decisión de informar al paciente y solicitar el abanico de métodos complementarios. Inclusive en estos casos está indicado, como lo hicimos del lavado broncoalveolar, para poder llegar a un diagnóstico biológico que el paciente lo necesita obviamente para correr su ciclo clínico. En un principio, como la discusión del caso, yo pensé que era una tuberculosis resistente a isoniazida o una micobacteria diferente a la de la tuberculosis. Yo me inclinaba por ese lado. Pero bueno, solicitamos todos los estudios complementarios para neumonía crónica que no te pedimos y bueno, llegamos a la conclusión de que era una neumonía por criptococcus. Qué importante, Leo, tenerlo en cuenta y pedirlo a la hora del estudio, ¿no? Porque por ahí se podría haber pasado por alto o no pedirlo y la oportunidad es una sola de hacer el VAL quizás y no lo haces y nos lo comemos, digamos, lo dejamos pasar. Y por otro lado, también quería resaltar qué bueno lo que pusieron de la guía, porque la verdad que no había mucho sobre tratamiento de criptococo más que en VIH o meningitis criptocóxica, que es como el paradigma del tratamiento para eso. Pero bueno, está bueno ahí el cuadro de esa guía que lo compara con la meningitis también. Así que buenísimo el caso. No sé Sí, si vas a... también muchas veces uno piensa en la cripto en pacientes VIH y capaz nosotros en nuestra institución no tenemos tanto caudal de paciente VIH, pero sí tenemos mucho paciente oncológico y reumatológico, entonces para también tenerlo en cuenta y siempre presente, digamos. Acá Micaela nos aclara, gracias Mica por tu comentario, muy bueno el caso, espectacular presentación, por las dudas, como comentario, hay fluoxetosina que hay que solicitar el programa VIH, por lo menos en Santa Fe funcionó con miles de papeles de por medio, obviamente, y en este caso, al no ser VIH también hay que averiguar, pero bueno, está bueno para saberlo. Creo que, bueno, dentro de lo que es la red de infectología, que es un sistema de comunicación que hay entre varios infectólogos. Se habló del tema de fluoxetosina y creo que la última vez que alguien preguntó si habían dicho que no, por lo menos aquí en Córdoba. Pero bueno, gracias Micaela por el aporte. Muy, muy bueno. No, Sí, estamos ahora tratando bueno, tiene la 5-fluoxetosina, la
fluoxetosina tiene su particularidad, vienen comprimidos y son más o menos varios comprimidos al día que hay que tomar cada 6 horas. Entonces, por ahí en los pacientes que están en terapia con meningoencefalitis, se complica la administración por sonda nasogástrica de los comprimidos, así que terminamos haciendo el viejo anfofluconazol endovenoso. Pero sí, estaba la fluoxetosina para utilizarse en este caso. Bien, gracias por el aporte. No sé si alguien más quiere aportar algo, pero los comentarios son bienvenidos, así como de Micaela, que le agradecemos mucho. Paso un poco de información para que sepan, mañana hay curso de control de infecciones, el curso que se está haciendo paralelo a las actividades que tenemos. Mañana hay higiene hospitalaria que va a dar la licenciada en enfermedad de control de infecciones Flavia Loza del Hospital Municipal Infantil de aquí de Córdoba. Y también se va a disertar sobre el control de aguas y ventilación y residuos hospitalarios que lo va a dar la doctora Santonato Daniela, que es del Hospital Austral de Buenos Aires, así que una buena oportunidad para también tener contacto con gente que tiene muy ordenada su formación en control de infecciones y sobre todo de esto que es todo lo que es el ambiente del hospital más allá del entorno del paciente. Bueno, si no hay muchos más comentarios, ha sido una jornada con un caso que parecía algo simple, pero bastante complejo porque no teníamos muchos detalles y podía ser cualquier cosa, pero nos hizo usar un poco las neuronas y activarnos. Por lo menos está bueno el ejercicio, Leo, reitero que es muy didáctico lo tuyo en el hecho del ejercicio de la neumonía crónica y el organizado que hay que ser para estudiarla, ¿no? Sí, la idea era dejarlo abierto porque ni siquiera te puse la resultado de la serología para el HIV, aunque cuando yo le vi al paciente infería que iba a ser negativo porque si no los reumatólogos que son muy prolijos no le hubiesen indicado el tratamiento monoclonal. Pero en ese momento yo no tenía los... Entonces, bueno, uno mentalmente ya con los años hace el tema de qué solicitar a estos pacientes con neumonía crónica, pero como te digo, no hay una guía eh, que nos diga, que nos enumere todo como para no saltearnos ninguno, porque si no, pero en el día a día, con todos los pacientes, por ahí te puede olvidar alguna solicitud de algo y se retrasa el diagnóstico. Es más, actualmente en el curso de inmunosuprimidos de la SADI, que actualmente está en curso, en el primer módulo incluyen el tema de infiltrados pulmonares e inmunosupresión por monoclonal. Y como que eso, bueno, enumera más o menos lo que hacen ustedes para el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Que solicitarles, que realmente pueden ser una enfermedad oportunista o una complicación, una progresión de la enfermedad de base o una complicación del tratamiento. Y así lo plantean. Y bueno, solicitan todo lo que escribió en este caso para llegar al diagnóstico. Así es. Bueno, gracias Leo por los aportes y por el caso. Leticia, gracias por la resolución y Benjamín, muchas gracias por la presentación, ha sido muy enriquecedora. Gracias por estar con nosotros. Entonces, mañana hay curso de control de infecciones y el próximo mes nuevo módulo del curso trienal y otro Ateneo Interclínica. Así que bueno, les agradecemos y que tengan buen fin de semana todos. Un saludo, estén muy bien. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, muchas Chao, chao. gracias. Gracias.